Bienvenidos al Espacio de la Mujer, un programa de consejos y vivencias con profesionales. Sada Mujer, un espacio para la mujer empoderada y plena, un espacio para la mujer de hoy. Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy, pues como ya vieron, un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos. Está con nosotros la licenciada Arlene Cepeda con este gran tema. Autocuidado, ¿no? O sea, hay que cuidarnos y esto aplica ahora sí que para todos los sexos y para todas las edades, ¿verdad? Bienvenida, Arlene. Hola, mucho gusto a todos y a tu auditorio. Aquí estamos para hablar de un tema más de las condiciones de bienestar. En programas anteriores habíamos hablado de cómo autocuidarnos con las personalidades peligrosas. Así. Pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo cuidarnos a veces de nuestra propia peligrosidad. O sea, cuidarnos de ese narciso, de ese impulso, pero cuando va hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de programas anteriores de las personalidades peligrosas, de cómo establecer el autocuidado como de lo que los otros nos hacen, pero ahora dentro de las condiciones de bienestar, cómo cuidar el impulso y la compulsión desde nosotros mismos. Así es, ¿no? Y creo, bueno, algo que yo siempre les repito a mis hijos, lo único que en esta vida puedes cambiar es a ti mismo, ¿no? Entonces creo que este es un súper tema porque va a venir a completar los otros que ya hemos visto, ¿no? Porque estás viviendo un panorama, pero tú eres la única que puedes cambiar, ¿no? Claro, sí. Pues ahora sí, comenzamos, Arlene. Bueno, pues vamos a hablar de las condiciones, Brenda, del autocuidado. Nos enseñan a autocuidarnos muchas veces en estas condiciones de bienestar, educando el impulso, pero no desde adentro, no desde el ser. Hoy vamos a hablar un poquito desde esa parte de la psicología profunda, donde no se nos enseña esta parte de autocuidado desde la psicología profunda, que a veces no es tan profunda, es como más manifiesta, porque todos los demás se pueden estar dando cuenta o que estamos comiendo de más, o que estamos hablando de más, o que estamos enganchándonos en el juego, o en algunas conductas compulsivas que los demás observan con muchísima claridad, pero en nosotros no. Entonces, el tema de hoy es hablar precisamente cómo se gestaron estas condiciones, dónde se desarrollaron y cómo estas áreas ciegas, por así decirlo, de las personalidades que ya previamente ya habíamos mencionado en programas anteriores, pero lo hablábamos en temas anteriores como desde cómo cuidarnos, desde el narcisista que me puede abusar, cómo cuidarnos desde el perfil psicopático que recordábamos tienen 3 características fundamentales, ¿no? Roba, miente y transgrede los límites. Pero hoy vamos a hablar de cuando nosotros transgredimos los límites, pero con nosotros mismos. Y ahí, esa es la parte de educación emocional, que ahorita iniciaremos hablando un poquito de la parte del contexto, cómo se desarrolla, pues, las condiciones del alcoholismo, las condiciones del jugador compulsivo, las condiciones de cualquier personalidad adictiva. Cuando estamos hablando de personalidades adictivas, nos estamos refiriendo a aquellas personalidades, ya mencionábamos en programas anteriores, estos que se caracterizan por pasar las líneas, pasar los límites. Esa es una característica principal. Pero ¿qué pasa cuando pasas las líneas contigo mismo? Y entonces
el perfil de alcoholismo, el perfil del jugador compulsivo, el perfil del comedor compulsivo, afecta todo el sistema familiar, pero aquí la característica es que él no pide ayuda. Cuando estamos observando que alguien con estas características se está enganchando, ya sea en alguna compulsión, decíamos, adicción a droga legal y ilegal, a comida, a juego, a ocio, ellos no van a pedir ayuda. Nosotros tenemos que estar atentos y, como comentaba, esto para que se genere, hay un contexto familiar que ahí mencionábamos algunas características. Hay 13 muy en particular, que eso vamos a revisar en el programa de hoy como un tip para ir teniendo conciencia de autoobservarnos y que la gente, Brenda, conozca qué pasa en la psicología del que juega compulsivamente, del que toma, del que come de más, porque hay algo más profundo que, aunque él diga que lo puede regular, pues, ¿qué crees? No está fácil, no se puede. No. Y luego, ¿sabes qué pasa mucho aquí también? Que nos justificamos, ¿no? O sea, cuando somos Claro. nosotros los que accionamos, ya sea tomar o cualquier vicio, ¿no? Que estamos cruzando los límites de nuestra propia cuerpo o alma o espíritu, ¿no? Siempre tenemos la excusa perfecta, ¿no? Para decir, está bien, o yo lo puedo controlar, ¿no? O cuando yo quiera es que no es un vicio, cuando yo quiera lo dejo, o nada más es social cuando estoy con mis amigos. Entonces, ¿cómo realmente reconocer primero que nada, ¿no? Sí, fíjate que aquí opera un mecanismo de la mente que nosotros en psicología llamamos racionalización. Y este mecanismo opera, es todavía un poquito más elaborado que el mecanismo defensivo de la negación. La negación es cuando ni siquiera alcanza a reconocer que lo tiene, que generalmente se presenta en todas y cada una de estas personalidades. Pero la racionalización es todavía un proceso más elaborado, donde justifica y dice, bueno, yo voy a dejar el alcohol o la droga o de comer cuando yo quiera. Y entonces, precisamente por eso estos casos ocupan un tipo de ayuda profesional, porque está esta fantasía de que yo no me domina, yo lo voy a dominar cuando yo quiera. Y entonces empezamos a ver que en las áreas, volviendo a las condiciones de bienestar, que es lo que habla tu programa y que, bueno, estamos trabajando en que las personas, tus radioescuchas, alcancen a ver estas partes que a veces las sabemos, pero que creo que cuando alguien nos los recuerda, alcanzamos a encender esos foquitos rojos y decir, ah, yo creo que mi esposo, mi comadre, mi compadre ya está pasando de esa línea delgadita, invisible, donde empezó a tomar en la fiesta y a lo mejor era muy agradable, pero ella no se da cuenta que ya le está afectando en su economía, en su familia, en sus condiciones de bienestar. Entonces, el impulso se educa. Hoy vamos a hablar de cómo educamos ese impulso, cómo lo vamos a ir regulando para que no gane esta parte que decíamos compulsión. La compulsión se vuelve un círculo vicioso donde yo encontré un alivio en cualquier tipo de adicción, llámese comer de más, fumar, tomar, y si yo le quito un vicio que tiene, pero no se alivia psicológicamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Brenda, de un vicio a otro? Por eso muchas veces los fumadores le quitas el cigarro y luego engorda, y luego le quitas la comida y luego va y brinca al juego. Entonces, aquí es ir generando
esa conciencia, que para eso preparamos el programa de hoy con 13 puntitos como claros, y aunque no es receta de cocina, pero sí creo que va a generarnos el tener como claro qué pasa en las personalidades adictivas que al no regularse brincan a la compulsión, y esa compulsión se va volviendo la parte peligrosa, ¿no? Porque se va generando un círculo vicioso y luego quedas atrapado y no puedes salir, y como decíamos, estas personalidades brincan las líneas, pues van brincando cada vez una línea mayor, y ahí está precisamente el riesgo. Así es, y me encantó cómo lo manejaste, ¿no? Esta fantasía, ¿no? Porque es una fantasía en la que vivimos pensando que pues estamos bien lo que estamos haciendo, ¿no? O que lo podemos controlar, como bien decías. Uh-huh. Sí, cuando esa maravilla de tener la educación, Ajá, cuando somos pequeños no lo entendemos, no entendemos por qué vamos a la escuela y solamente al colegio y solamente nos dan media hora de recreo. claro. O muchas veces no entendemos por qué los papás nos dicen que el postre es al final, y no entendemos por qué el horario de la escuela es de 7:50 a 8:40, y esa es una manera como los adultos nos Ajá, van educando, nos van regulando para que nosotros internamente tengamos nuestro código de propia autorregulación. Cuando somos adultos ya educados, nosotros se supone que debemos de tener esa capacidad de tener esa conciencia de por qué son importantes los límites y los tiempos. ¿Pero qué crees? Pues los adultos sabemos que no siempre está fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo? totalmente. Totalmente, ¿verdad? O sea, no es tan fácil. A veces si ya tengo mi pastel, pues no tan fácil es que nomás me toca una rebanada pequeña, o si estoy a gusto en la fiesta, pues una hora más. Y entonces Ajá, muchas veces al irte soltando, si tú tienes condición como las que vamos a mencionar en las características, si tú tienes condición, puedes caer en el riesgo de quedar atrapado, ¿sí?, en una compulsión. La compulsión es cuando ya tú te enganchaste a una adicción, llámese sexo, llámese droga legal, ilegal, ajá. llámese cualquier exceso, donde tú aprendiste que esa manera se alivian tus ansiedades. Y entonces, ¿qué crees que va a hacer la mente? Va a ser esta trampa. Cuando yo me sienta tenso o ansioso, ya encontré mi caminito del alivio, y muchas veces precisamente no es el más sano, que los más sanos serían como los que manejas aquí en las condiciones de bienestar, ¿no? Hacer ejercicio, Ajá. meditar, tener algún tipo de actividad donde esa ansiedad se tramite a favor de las condiciones de paz mental. Pero no Ajá. siempre es así. Muchas veces lo hacemos de manera con algún químico como el alcohol, o de otra manera que no es precisamente la más sana. Me encanta con lo que nos dice aquí Silvia. Dice, a los adultos nos gusta hacernos trampas. Sí, Totalmente, ¿no? Nos gusta ponernos a prueba. sí, sí, Saludos, sí. Sandra. Ajá. Silvia, cierto, es una manera de autoengaño, porque precisamente estas personalidades, decíamos que una característica es mentir, y, se vuelve como normal para ellos mentir, que van pasando, decíamos, de una línea a otra. En el perfil de las personalidades adictivas, el alcohólico, el jugador, nos queda claro que miente para satisfacer su vicio, y que va pasando de un vicio a otro. Por eso yo comentaba que la clave en estas personalidades para poderles realmente ayudar,
porque ellos van enfermando al sistema familiar. Realmente quien padece los problemas cuando no nos autocuidamos, Brenda, son los que nos quieren, porque los que nos quieren Claro. sufren cuando tú estás viendo que estás teniendo, el ser que tú quieres, está teniendo una conducta autodestructiva. ¿Y sabes qué es lo más triste cuando estás del otro lado? Es que no encuentras la forma de ayudar, ¿no? Quieres ayudar y no, o sea, a veces, bueno, le pagas una terapia o con algún psicólogo o algún terapeuta, pero realmente como la persona no está convencida, no avanza, ¿no? Por más que le compres, si te dijeron que vitaminas o pastillas y todo, o sea, si la persona no quiere, no hay modo de que lo puedas hacer ver en el daño que se está haciendo él solo o ella sola, ¿no? Sí, y esa es la parte dolorosa y a la que hablábamos, porque es importante educarlos desde niños en las condiciones de autocuidado. El poner los límites saludables, el enseñarle dónde está la línea en tus condiciones de bienestar. Yo decía que la maravilla de la educación es que de pequeños no entendemos por qué los papás nos ponen esos límites y no nos gusta. El límite en el colegio, ¿por qué usted se va a sentar en la silla uno a otro? ¿Y por qué lleva un orden? Bueno, desde ahí esas condiciones están estructurando la mente. Usted va a entrar a tal hora al colegio, sale a tal hora, hay una hora de ejercicio obligado, porque pues no lo ponen obligado, pero si nos preguntaran de niños si te va a gustar comerte el vegetal o hacer el deporte, no te va a gustar, pero precisamente en esa herramienta llamada educación, se hace esto para que tú lo eduques. Ajá. El tema aquí es que los papás o los educadores tenemos que generar esta conciencia, como lo estás manejando acá en este programa, de que es una responsabilidad tuya el autocuidado y el autocuidado emocional que obviamos, pues, no nos lo puntualizan. Mira, justo te iba a comentar eso ahorita que mencionaste lo de la escuela. Creo que gran parte los padres tenemos la culpa, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si llevan un uniforme y el niño no quiere el zapato negro y se pone tenis, ¿no? Entonces, la mamá justifica que el niño lleve tenis, ¿no? O que no le gusta el tenis blanco para deporte y que lleva de colores, entonces hasta justifica y, ay, están mal los maestros. Que si lo regañaron porque él se levantó a dejar una hoja, entonces uno como padre, mientras no dé el respeto, ¿no? Al orden y no le diga a su hijo, es que es la escuela y ellos mandas y tienes que seguir esta disciplina, mientras nosotros nos pongamos del lado del hijo y le digamos, ay, sí, qué exagerado el profe, no, se la mañan en esa escuela porque fíjate que qué bárbaros, exageraron. Entonces, ya el niño pierde el respeto, creo. Ahorita creo que pasa mucho en los jóvenes, que pierden el respeto y pierden también, o no les damos ese, como que esa disciplina que deben de seguir, ¿no? Ese orden que ellos deben de seguir, esas reglas que deben de acatar, ¿no? Sí, porque hablando precisamente del tema de la corresponsabilidad, ¿cómo va mi hijo o las personas a las cuales yo soy modelo como adulto? ¿Cómo va a aprender el autocuidado si yo le digo que el cigarrillo es algo malo y me ve en la fiesta fumar? Entonces, por eso hablábamos al inicio del programa del día de hoy, que las condiciones de bienestar vienen desde adentro, vienen desde yo aprender, desde yo aplicar mi autocuidado. Entonces, al inicio hablábamos de cómo el contexto es favorecedor para que existan todo lo que hablamos en programas anteriores. Como dices, estamos como aterrizando mucho de una personalidad narcisista, una personalidad psicopática, una personalidad altamente peligrosa. No se gestó sola, todos somos corresponsables. Algo hice o algo no hice para que esa personalidad sea el adicto, el tomador, el mentiroso, o sea,
algo no hice. ¿Y qué fue lo que no hice? No le puse un límite. Y el límite, volvemos a la parte del contexto donde se desarrolló, obviamente el límite de manera inicial se debió de haber puesto en la familia con estas condiciones que decía de irle enseñando su autocuidado, desde su autoestima, desde su autoimagen, desde su autocuidado, para que él mismo, cuando sea un adulto, pueda ser un adulto funcional. Yo ya no ocupo que esté mi maestro de deporte para que me diga que a las 7, idealmente, ¿no? Temprano, yo ya debí de haber salido a caminar. No ocupo que tener que estar la mamá diciéndome no te toca un segundo plato de comida. Yo mismo, de adulto, tengo que tener la capacidad de que ya se acabó la hora de la fiesta. Ese es como el ideal, ¿no? Como aquí mencionaba, dices, quien opinaba de que los adultos solitos nos hacemos nuestros autoboicots, ¿no? De que todo está bien, un poquito, gasto un poquito más en el juego, no pasa nada, como quiera me recupero, la dieta el lunes. Entonces, claro, hoy vamos a mencionar, decíamos, los puntos que las personalidades que crecieron en un contexto no favorecedor, quizás muchas personas de tus radioescuchas se puedan identificar, y no nomás identificar, sino al ir observando esas características puedan prevenir en otras personas el no caer en actividades que pongan en riesgo tu autocuidado y que son a la larga problemas que se vuelven serios en el comportamiento y en la conducta, ¿no? Ok. Estos 13 características que vamos a ver, cabe mencionar que no necesariamente es una familia disfuncional que, bueno, están separados o eres madre soltera, no, porque hay familias, ojo, disfuncionales que viven el papá, la mamá y los hijos y aún así estando viviendo en una misma casa, es una familia disfuncional porque no lleva cada uno su rol adecuadamente, ¿no? Sí, la disfuncionalidad nos referimos cuando la familia no está haciendo su función. ¿Cuál es la función? El sentirte, ya decíamos, ¿no? Querido, valorado, con autorrespeto, donde haya reglas, límites. Sí, no nos estamos refiriendo a la funcionalidad en el que sea familia nuclear, claro, como el ideal que muchas veces tenemos, papá, mamá, hijitos. No nos estamos refiriendo a tipos de familias, sino estamos refiriéndonos a la funcionalidad, ahora sí que desde el ser, tener límites internos claros que nos permitan la autorregulación para no caer en ningún tipo de conducta autodestructiva. Claro, y sabes, el paréntesis aquí, lo hago mención porque cuando yo estaba en trámites de que si me divorcio o no me divorcio, iba a una terapia, a otra, me dijeron que tenía una familia disfuncional, o sea, que no cada uno tenía el rol que debía de tener en la familia, ¿no? Entonces me quedé yo pensando, bueno, pues, ¿por qué, no? Entonces ya me explicaron. Entonces mucha gente creemos que la imagen que nos dibujan de vivir todos en familia, mamá, papá, hijos, ya tenemos una familia perfecta, y que disfuncional es cuando son padres solteros o están divorciados. Pues no, es como tal cual nos acabas de explicar tú, ¿no? Ajá, entonces sí me gustaría, Brenda, si quieres tú ve mencionando los puntos y ya los vamos, claro, igual con las personas que nos escuchan en este momento, si quieren opinar o quieren preguntar, y vamos como que revisando estos 13 puntitos que desarrollamos. Me encanta la idea. Mira, el número 1 son los hijos de adultos alcohólicos tienen que adivinar cuál es la conducta normal. Sí, y no nomás decíamos es en adultos, ¿no? Es en las personalidades adictivas.
ellos crecieron en un contexto donde hay algo que nosotros técnicamente llamamos ansiedad flotante. Entonces no saben si va a llegar de buenas o de malas el papá o el adicto. Entonces, en esas familias hay tensión emocional y entonces se refiere a esa parte donde él tiene que estar como adivinando si esto que hace es lo ideal y se vuelven adultos inseguros y por eso muchas veces no alcanzan a distinguir cuándo es un comportamiento adecuado o cuándo no. Se instala en su infancia, pero cuando son adultos siempre están ante esa cuestionándose ellos mismos. ¿Esto que hago es normal, es adecuado o no es adecuado? Principalmente en los temas de la sexualidad, porque aprendieron con miedo el contacto con las personas, ¿no? Entonces, sí, ellos están cuestionando esto que yo veo es lo normal, porque en estas familias que crecen bajo tensión emocional, convivir con una personalidad adictiva es difícil porque estás en un constante tensión, no sabe cuándo le va a hablar feo, cuándo le va a gritar, cuándo puede tener algún tipo de abuso, entonces crecen con esta característica. Vámonos a la 2. Es dificultad para seguir un proyecto de principio a fin, algo más o menos de lo que comentábamos hace rato, ¿no? Como no les pusieron límite, el papá pues está en su vicio, está distraído, no se percata de lo que pasa, entonces en esas primeras etapas de desarrollo, claro, no tiene muchas veces el seguimiento que debemos de tener los adultos, sobre todo en la vida escolar, para ver qué pasa hay una desconexión. Entonces, claro, a estas personalidades les cuesta muchas veces llevar un proyecto hasta el final. Se sueltan, pues muchas veces lo intentan y son personalidades que se dan cuenta que intentan autorregularse, pero como tuvieron padres que no se autorregularon, pues no hubo orden, volviendo a lo que comentabas en la casa, ¿no? El orden empieza desde esa parte, entonces no hubo orden, no lo aprendieron. O también, no, yo lo veo mucho, hay niños que, por ejemplo, quiero jugar básquet y los meten a básquet a los 2 meses o al mes o nomás le compran el uniforme, ¿no? Carísimo y luego, no, ya no me gusta, quiero base. Y entonces ahí van y van y van y no hay un límite. O sea, yo, por ejemplo, a mis hijos era, ok, ¿qué deporte escogiste? Es todo el año. O sea, no hay alternativa de que a medio año me quiero cambiar o a los 3 meses, no, es tu decisión. Chécate si realmente te gusta porque todo el año te vas a quedar en esa actividad, ¿no? Sí. Entonces también, como dices tú, o sea, no se pusieron los límites. Nos vamos al 3. Mentir cuando sería igual de fácil decir la verdad. Sí, así como hablabas en función de la disciplina, cuando no se proyecta el límite, porque ese límite va a tener un displacer, claro. ¿Sí? Ya lo hablábamos hace rato, todos los límites y toda la disciplina tiene una cuota de displacer, y entonces este tipo de personalidades, su dificultad radica en que no quieren tener límite, o más bien no pueden tener límites, son así laxos en las reglas, tienen dificultad en ellos mismos para poner orden a sus propios goces primarios, hambre, sed, sexo, sueño, les cuesta mucho poner ese límite. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad de pagar esa cuota de displacer, pues obviamente, como dices, no se logra a largo plazo las metas, ¿no? Ni los objetivos, en nada. Y ese es el padecer de estas personalidades. Por eso generalmente tienen esta condición autoderrotista. Lo intentan, no lo sostienen por la falta de ese introyecto de la disciplina. Exacto.
Pues nos vamos al 3 ahora sí. Mentir cuando sería igual de fácil decir la verdad. Sí, tú te estás dando cuenta que estas personalidades mienten, pero primero empezaron como mintiendo, vamos, con conciencia, y a medida de que se va enfermando la personalidad, van mintiendo de manera compulsiva, ¿no? Tú te estás dando cuenta que no se Ajá. tomó 2 botellas, se tomó 3, te estás dando cuenta de que no fue a trabajar, te estás dando cuenta de su disfuncionalidad, pero llega un momento en que la psicología, ahora sí, de la mentira, Ajá. cuando tú te dices mucho una mentira, ¿Te la crees? terminas creyendo. Así es, así funciona. Sí, y fíjate que en mi experiencia yo viví con una persona así, pero realmente se las creía y te ¿Sí? quedabas todo así. Entonces, hasta que ya le enseñabas, bueno, ahí aprendí a no decir nada hasta que ya tengas la evidencia. Entonces, le enseñabas la evidencia y aún así, él seguía en su mentira y decía yo, wow, o sea, qué grande, pero es un patrón que desde chiquito lo tuvo que hacer en su casa, ¿no? Por situaciones que él vivió no muy agradables desde chico, ¿no? Entonces, se le hizo una patología, viene siendo, ¿no? Claro, y Uh-huh. fíjate bien, inclusive, así como Silvia acá comentaba, Ajá. los adultos nos autoengañamos, la psicología de la mentira opera en el inconsciente colectivo, ¿no? Está comprobado que muchas veces la gente prefiere escuchar la mentira, sí, a una gran verdad, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente hace su truco, su trampa. Entonces, volviendo a las condiciones de bienestar, las condiciones de bienestar, sí, sabemos que son buenas, pero pues tenemos que hacer renuncias, cuesta, hay una cuota de displacer. Decía el padre de la psicología que no hay placer sin su cuota de displacer. Entonces, para que nosotros logremos cosas, aunque sean muy buenas, pues va a tener su cuota de displacer. Entonces, hay una parte psicológica que todos los seres humanos ya la tenemos como parte de nuestra naturaleza humana, que es la dificultad, Brenda, para renunciar a los goces primarios, porque el ser humano es hedonista por naturaleza, o sea, tendemos los seres humanos a estar en el placer de manera ilimitada y por eso se nos regula, porque somos seres, pues no somos seres infrahumanos, no somos Ajá. seres pensantes, que tenemos la conciencia que hay que pagar esa cuota de displacer para tener condiciones de bienestar. Entonces, cuando actuamos de manera muy primitiva, muy pegados a los goces primarios, Ajá. que ya los hemos mencionado, hambre, sed, sexo, sueño, pues obviamente vamos a involucionar las personas que vamos en esta búsqueda, luchando para autorregularnos. Entre más tenemos capacidad para hacer esas renuncias, vamos a aspirar a condiciones de mayor bienestar mental, físico, inclusive espiritual. Las personas muy espirituales, muy evolucionadas, pues Ajá. obviamente comen menos, tienen capacidad de hacer más renuncias de todo tipo, ¿no? El Más entregar voluntad, ¿no? los monjes, claro, Uh-huh. ¿no? Ellos que toman poquita agüita, ponen poquito alimento, Me impresionaba verlos en Guadalajara cuando iba, cómo estaban en su posición y podían estar horas en esa posición orando no, yo con 5 minutos y ya me dolieron las piernas, ¿no? estamos. Pero bueno, precisamente el tener esta capacidad y conciencia de decir, voy a ir intentando Ajá. hacer esas renuncias. A ver, no renuncie totalmente al alcohol o no renuncie totalmente a los juegos, pero ya teniendo conciencia, es decir, bueno, si me tomaba 5 cervezas, ahora que ya escuché esto, pues voy a hacer el intento de bajarle a una, o si me comía mis 2 tacos, quito uno, si caminaba
5 vueltas de ejercicio, mañana 6. hago otro. Entonces, estoy teniendo esa conciencia de que si tengo capacidad de sacrificar un poquito, Ajá. voy a tener condiciones de mayor bienestar. Vámonos a la 4. Dice, juzgarse sin piedad. A ver, ¿qué piensas tú de eso? Pues yo creo que caigo en ella, ¿no? Porque yo soy mi peor juez, o sea, yo realmente todas las noches y las mañanas es como un reencuentro de lo que hice y dije, oh, a la próxima debo de hacer esto o el otro, ¿no? Entonces, yo siempre me estoy como, ¿cómo se puede decir? Como revisando mi autolist de lo que hice y no hice, ¿no? Porque es muy importante lo que dejamos de hacer también, ¿no? Sí, pero a veces, como en estas personalidades, a veces puede ser un juez muy, muy sancionador. Te decía que todos de alguna manera a veces caemos en ese juez, Ajá. pero lo que pasa es que en estos personalidades tuvieron o convivieron con personalidades que los abusaron, decíamos, ¿no? De alguna u otra manera, vivieron en un contexto de abuso emocional, físico, y entonces sí tienen un juez muy severo. Los hijos o los niños que crecieron en estos contextos o pueden tener un juez bien severo, bien, así bien tirano, o se van al otro extremo muy laxo, donde se identifican con la personalidad adictiva. O son muy severos y se juzgan mucho y casi no se dan ningún goce, o ya se vencen y dicen, no, me voy al otro extremo. Encontramos esa característica en los hijos de las personalidades adictivas. Nos vamos a las 5. Tener dificultad para divertirse. ¿Cómo es esto? Sí, tienen tanto miedo a soltarse porque convivieron con adultos que no se autorregulaban, que no se dan permisito ni poquito, ni casi nada, por el miedo a repetir, obviamente, el patrón. Tuve un papá alcohólico, un papá adicto, una mamá que comía de más, entonces van creciendo con limitarse de una manera tan rígida, que eso es lo que llamamos la neurosis, ¿no? No tener la capacidad de disfrute del que hablábamos desde el ser, ¿no? Bueno, si ya me cuidé toda la semana, pues poquito postrecito, el día libre está bien. Si ya trabajé toda la semana, pues voy a descansar un día, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de la que hemos venido hablando sobre el pensamiento flexible es lo que va a ser una personalidad saludable. Vamos a las 6. Dice, se toman muy en serio. Sí, hablábamos que muchas veces crecieron en un contexto donde hubo carencia y donde hubo maltrato, donde hubo abuso, que desde pequeños muchas veces son los adultitos del papá, de la mamá que tuvo un vicio, que no se supo autocuidar, y entonces en esa misma rigidez. Por eso es bien importante que volteemos a ver, espero que todas las personas que nos escuchan, que tengamos cada uno la conciencia de ver cómo realmente nos cuidamos como adultos. ¿Realmente me cuido? O sea, ¿cómo me trato yo a mí mismo? Y ahorita que hablábamos sobre ese juez severo en nuestra cabeza, ¿qué nos decimos a nosotros mismos a veces en nuestro diálogo interno, en nuestro yo interno, desde que amanece? Desde cuando algo no me sale bien, ¿qué me digo? ¿Cómo Claro. me trato con el mismo pensamiento? Y entonces cuando nosotros vamos tomando esa conciencia de, a ver, ¿cómo es mi severidad? ¿Cómo pienso? ¿Cómo me trato? Y entonces muchas veces no me doy cuenta porque voy proyectando eso, porque los demás me ven de esa misma manera, si yo con mi pensamiento muchas veces me estoy autolacerando. Entonces, cuando nosotros descubrimos que no estoy siendo yo amable conmigo mismo, Ajá. en mi propio pensar, porque tuve esa condición de esos introyectos de los adultos, pues es así como también aprender, Brenda, a ser como que más suaves, más
amorosos con nosotros. Yo les pongo el ejemplo, sobre todo ya habíamos comentado en programas anteriores, de una característica de las mamás latinas o mexicanas, que es un poquito así como cultural, donde aprendimos que si el niño se equivoca, a veces somos como reforzamos el error en vez de ayudarle a que aprenda del error. En otras culturas, yo les pongo el ejemplo, se derrama el vaso y acá es como que un drama, se derramó el vaso. Ajá. Y en otras culturas no, se derrama el vaso y la mamá acerca el capito y le responsabiliza y le dice, limpia y ya. Entonces, aumenta la probabilidad de que te sigas equivocando cuando, además de la derramada de vaso de leche o de lo que sea, hubo drama. Oye, me encantaba porque a veces cuando se derramaba el vaso, que yo era la que siempre o tiraba el vaso o algo, ¿no? Ya Ajá, era el regaño, o ay, ajá. Brenda, no, yo decía, Se te esa abundancia, decía yo. Ok. Nos vamos a la siguiente. Fíjate, esa me causa algo de curiosidad. ¿Tienen dificultad con las relaciones sexuales? Sí, porque volviendo a la parte de la culpa, decíamos que si crecieron en un contexto donde no había límites, pues tienen el temor de reproducir ese mismo desorden de los patrones de quienes vivieron. Alguien que no tiene límites en un área, generalmente no tienen las otras. No necesariamente, pero decíamos que hay grados, ¿no? Entonces estamos hablando de los trastornos de la personalidad, que son las personalidades adictivas. Las personalidades adictivas ya tienen una dificultad en su ajuste. Entonces, Ajá. si estas personas crecieron en un entorno o en un ambiente no favorecedor, pues ellos tienen miedo a reproducir esa parte y entonces el amor saludable, creció con algunas dificultades porque sus cuidadores no siempre fueron figuras sólidas ni constantes, ¿no? Alguien que está enganchado en un vicio o en una adicción está ausente, está ensimismado en él, está en lo de él y obviamente no hay negligencia muchas veces para los niños o las personas que debe de cuidar, porque no se cuida a sí mismo. ¿Sí me explico? O sea, tiene dificultad para cuidarse Claro. a sí mismo, pues obviamente va a tener dificultad o falta de conciencia para cuidar a los de su entorno. Vamos a la 8. Dice, reaccionan de forma exagerada ante cambios sobre lo que no tiene control. Sí. Quiere control, como tuvo papá o mamá con ingobernabilidad, ellos se vuelven los adultitos del papá o de la mamá que no se supo cuidar. Crecieron en un contexto donde vieron que los deberían de cuidar, ellos terminaron cuidándolos, ¿no? Entonces, tienen mucho temor a no poder controlar las cosas y cuando esas cosas no las controlan, tienen ellos esa misma dificultad. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado también programas anteriores sobre la confianza básica. Los adultos, en teoría, deberíamos de cuidar, pues obviamente a los más pequeños, pero si yo como adulto no tengo la capacidad de autorregularme, de cuidarme a mí mismo, ¿cómo voy a poder cuidar a los más desprotegidos? Así es. Entonces, ellos crecen con una dificultad y con querer controlar todo, porque imagínate la ansiedad que hablábamos sobre la ansiedad flotante que vive una familia con que tiene en casa un jugador compulsivo, un alcohólico, una persona con algún problema de adicción. No sabes cómo va a reaccionar
hoy, mañana. En las familias donde están más complicados o la adicción va más avanzada, cuando son drogas duras, muchas veces no llegan a dormir a casa por días o se desaparecen. Wow. Y creo Ellos que crecen con esa ansiedad de va a aparecer, va a llegar, no va a llegar, estará bien. creo que este va muy ligado al 9, que dice constantemente buscan control y afirmación, ¿no? Sí. Entonces muchas veces estas personalidades se vuelven ellos también adictos cuando son funcionales, adictos al trabajo o a la necesidad neurótica de ser aprobados porque no quieren ser como el papá o la mamá, ¿no? Pero finalmente también se autocastigan con algo socialmente aceptado, pero finalmente se autocastigan por el temor a no reproducir, por eso hablaba de ningún goce. Entonces, aquí el tema es que los goces sean regulados para no llegar a la compulsión, que los goces sean goces saludables, no tener que llegar a los goces que son, por decirlo, artificiales o químicos, como lo hace la droga, el alcohol, sino generar las condiciones de bienestar desde nuestro ser, o sea, generar la dopamina, la oxitocina, lo que te genera, lo que te tranquiliza, las drogas legales o ilegales, que nosotros lo podemos generar en la química de nuestro cerebro con ejercicio, con sexualidad, con reír, ¿sí? Que son las condiciones de Con bienestar. abrazarnos. Abrazarnos, el apego, la convivencia, claro, exacto. La 10 dice, Arlene, sienten que son diferentes a otras personas. Sí, se identifican con ese vacío interior que tienen las personalidades adictivas. Las personalidades adictivas sienten que hay un faltante ahí en su mundo interior y que por eso tienen la compulsión a quererlo llenar con exceso de algo, con exceso de alcohol, con exceso de comida, con exceso de sexualidad. Ese vacío, ese faltante de esas figuras que fue papá, mamá ausente, o carencias también, porque muchas de esas familias, muchas veces ese faltante también tiene que ver con carencias. Entonces, lo quiero llenar con algo desde fuera y por eso no se puede llenar, porque ya hemos mencionado, las condiciones de bienestar vienen desde adentro. Entre menos necesitemos cosas y menos necesitemos condiciones, apegos desde de goces primarios, es como va a ser nuestra evolución y ajuste social y emocional. Entonces, cuando yo tengo más necesidad de llenar vacíos con cosas, con compras compulsivas, con sexo compulsivo, con alcohol, con cualquier tipo de químico, con cualquier felicidad artificial, es cuando estamos hablando de esta característica. Ok, mira, aquí la número 11 me llama mucho la atención esta característica. Dice, son muy responsables o muy irresponsables, o sea, caen a los polos, ¿no? Sí, en México dicen, ¿vale qué? Madre. Ups. Algo así. Algo así, ¿no? Exacto. O se someten, ya decíamos, ¿no? Pero no encuentran el punto medio. Siempre tenemos que buscar la condición o lo saludable, siempre va a ser un punto medio. Pero como ellos no aprendieron porque convivieron con personalidades que se soltaban, decíamos, en todo, hay una condición del adicto que me gustaría mencionar, de las personalidades adictivas. A ellos les falta, a veces no entendemos por qué ellos no tienen esa fuerza emocional y cuando ellos dicen, es que no puedo, las personas que no tenemos esa condición decimos, échale ganas, sí puedes, no.
en esa parte tenemos que ser muy empáticos. Realmente Ajá. no pueden, esa es su dificultad. Por eso ocupan ayuda profesional, porque ellos en esa parte son débiles, son frágiles emocionalmente y por eso es cuando mienten, porque ellos es una manera de mentirse a sí mismos, de que sí voy a poder, lo voy a lograr, y entonces van entrando en este círculo vicioso que a ellos mismos les va generando un tipo de condición de vergüenza y culpa. Aunque la gente crea que no les da, ellos sufren con esa condición. Por eso tenemos que ser muy empáticos en darnos cuenta que ellos tienen un problema de autorregulación. Realmente no pueden. Tenemos que ser empáticos, acompañarlos, decirle, no juzgarlos. Tú no puedes, ocupas ayuda profesional, te vamos a acercar a la psicoterapia, a los grupos de autoayuda. Tú no puedes. Y la clave es acompañarlo. Y va a tener sus recaídas, y va a tener sus retrocesos, claro, pero lo que lo salva es te sostengo y te acompaño. Ok. Cuidado ahí con tu micro, algo está sucediendo. La número 12, yo creo que cae un poquito en esta, dice, son extremadamente leal, inclusive con las personas que obviamente te das cuenta que no es la lealtad que la merezcan, ¿no? Y tú ahí estás fielmente leal, ¿no? De tapete persa, ya no digo de tapete persa. Sí, porque aprendieron a ser leales a ese papá o a esa mamá. Ajá. Que hablábamos, ese papá o esa mamá o ese familiar que no se supo autocuidar. Ajá. Y entonces ellos aceptaron muchas condiciones de abuso y lo aprenden como que eso fuera normal. Y entonces ellos mismos pues rompen también esa línea. Entonces, lo que se instala, por así decirlo, de manera defectuosa, es que ellos no pueden poner ese límite. Y hay personas que les demuestran que ellos no deberían de estar permitiendo esos abusos, pero como aprendieron un modelo defectuoso donde acompañaron a una personalidad adictiva, aceptan y se quedan y son muy leales cuando pues no deberías de serle leal o a ese jefe abusivo o esa amiga o a esa pareja porque ya te indicó con un comportamiento que te está abusando y no debes de permitirlo. Pero como crecieron, ya decíamos, en un contexto inapropiado, pues tienen esa característica de una lealtad que bueno, ya habíamos hablado en programas anteriores, las mujeres maltratadas, ¿no? O sea, claro, son leales y siguen ahí y ya a todas luces saben que no deberían de quedarse, pero tristemente muchas veces se quedan porque se introyectó esta manera defectuosa de lealtad. Así es, nos vamos a la característica número 13 y última. Son impulsivos. Tienden a encerrarse en un curso de acción sin considerar seriamente conductas alternativas o posibles consecuencias a sus impulsos. No la ven, por eso yo hablaba de que sí tenemos que ser empáticos cuando las personas les señalan, pero ¿cómo te gastaste todo el dinero en la quincena? O sea, pero ¿por qué no viste lo no inmediato, lo un poquito más allá? Porque ese es precisamente su defecto, su dificultad en la autorregulación. Ya teniendo el goce es gozo y luego vemos. Ajá. Luego vemos. Y precisamente ahí es donde radica la dificultad. Principalmente yo ahorita he visto, bueno, al menos aquí estamos viendo que con el tema de la pandemia se han agudizado muchos de los problemas adictivos porque al no tener muchas de las otras actividades, pues se agudizan y eso también agudiza los problemas en las dinámicas de la familia, porque si ahorita estamos pasando por una situación de dificultad en la economía a nivel mundial, pues imagínate si ese poco dinero, Brenda, se va
al casino, o se va a los vicios, o se va al ocio. Entonces, razón de más por la cual tenemos que estar más atentos a modificar nuestras condiciones de bienestar. No puedo ir a hacer ejercicio al parque porque ahorita está cerrado, porque no hay condición. Pues busco la manera, aunque sea en el patio de mi casa. O sea, ahora es cuando más tenemos que estar atentos precisamente a las condiciones de bienestar, porque cuando hay más tiempo libre, hay más favorece el ocio. Favorece los. Bueno, ¿sí? ¿Sí te escuchamos? Entonces te decía, el ocio favorece Los vicios, ¿no? Vicios y que se agudice, salga este tipo de personalidades adictivas. Mucha gente no sabe que tiene una personalidad adictiva que vive en ella, ¿no? Cuando eres bien educado muchas veces no te vas dando cuenta. Cuando estás en ocio, aumenta la probabilidad de que pueda salir esa parte ahí latente, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos y ni cuenta nos Bien dimos porque rápido. está buenísimo el tema, como siempre. Pues algo más que nos quieras agregar, Arlene. Bueno, pues primero seguirles felicitando a todas las personas. Agradezco a las personas que me han estado contactando y que estoy atendiendo de Estados Unidos. Les mando un abrazo muy fuerte. A ti, felicidades por el programa a todos. Y nomás recordarles que estoy a la orden. Ya les habíamos dado mi número telefónico, se los recuerdo, 6681-562909. La dirección de correo cepedarlene@hotmail, y pues estar ya pronto ahora sí en las redes para seguir en contacto. Así es, pues muchísimas gracias por tus datos, por tu información. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte a la distancia y nos vamos con una pequeña canción. Perfecto. Corazón, late fuerte, bum bum tu corazón, por tu vida, bum bum el corazón, late fuerte, bum bum tu corazón, bum bum el corazón, late fuerte, bum bum tu corazón, por tu vida, bum bum el corazón, late fuerte, bum bum tu corazón. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo, respira lento, pensada mujer, este es tu momento. Y así es, Arlene, ¿no? Este es el momento, aquí y ahora. Muy bien, me encantó, muchísimas gracias. Y ya sabes, seguimos en comunicación, ¿ok? Ok, bendiciones, bonito día. Igual, excelente, que tengas muy, muy buen día y mucho éxito. Aquí estoy atenta y